resolver los casos clínicos expuestos, hacer un mapa conceptual sobre fármacos de esta área y llenar el perfil farmacológico con medicamentos personales. Bien, fíjense, esta es una diapositiva muy bonita y creo que ya la conocen mucho. Para que se formen las hormonas tiroideas tiene que entrar el yodo. El yodo entra a la célula tiroidea a través de una bomba de sodio-potasio ATPasa que permite su ingreso del yodo. Si se fijan, el yodo está con carga negativa, por lo tanto siempre entra como yoduro. Una vez que está dentro de la célula, sale al espacio folicular y el yodo cambia de valencia. En una palabra, se oxida y la enzima que participa en este proceso se llama peroxidasa. Es una enzima que necesita de peróxido de hidrógeno para funcionar. Y fíjense, el yodo de carga negativa se convierte en yodo de carga positiva por una peroxidación. Ese momento que el yodo está con carga positiva en el espacio folicular, busca a la tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína muy abundante en el espacio folicular de la célula tiroidea. Y inmediatamente la tiroglobulina entra en contacto con el yodo y se produce el proceso llamado yodación. Y la tiroglobulina es yodada con una molécula de yodo o con dos moléculas. Entonces aparecen muchas monoyodotironinas y diyodotironinas, bastantes, alrededor de la tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína relativamente mediana en su tamaño que tiene pero muchos residuos de tirosina. Y la tirosina ha sido yodada como monoyodotirosina o diyodotirosina. En una palabra, se han incorporado un yodo o dos yodos a los residuos del aminoácido tirosina. Luego que se han formado muchas monos y diyodos, viene el acoplamiento y a partir de ese acoplamiento se forman las T3 y las T4. T4 son triyodotironina y T4 tetrayodotironina. Para que se forme una tetrayodotironina tienen que sumar dos diyodos. Diyodo más diyodo igual tetra. Y para que se forme una tiene que sumar una mono y una diyodo. Entonces, de la suma o el acoplamiento que se llama, se van a formar tantas triyodotironinas como tetrayodotironinas fueran necesarias. Obviamente no todos los residuos van a participar, sino simplemente algunos en el proceso de acoplamiento. Una vez que se ha producido la yodación de la tiroglobulina y el acoplamiento, entran por fagocitosis o pinocitosis al interior del espacio de la célula tiroidea. Este era el espacio folicular, entran al interior de la célula tiroidea por endocitosis habitualmente, llamada también fagocitosis o monocitosis, donde son catalizadas por las enzimas lisosomales. Vienen los lisosomas, aportan sus enzimas de tipo hidrolasa y empiezan a hidrolizar a la tiroglobulina que está yodada. En este proceso de hidrólisis sale T3 y T4, las que se habían formado, y también monoyodo y diyodo. La T3 y T4, que son las dos hormonas que nos interesan, son liberadas al espacio extracelular y ahí tenemos entonces ya en la sangre triyodo y tetrayodo tirosina o tironina, que se llama en este caso porque han sufrido la yodación. Y los remanentes monos, yodos y diyodos que no han participado en la conjugación o acoplamiento sufren una desyodación. Inmediatamente se libera la tirosina, se libera el yodo y todo esto vuelve a circular. El yodo vuelve a ingresar, vuelve a oxidarse, pero la oxidasa viene la yodación, el acoplamiento, la fagocitosis y es un proceso que siempre ocurre. Sin embargo, es dependiente inicialmente del yodo de ingreso. Si no ingresa yodo, si no hay yoduro, no se da lugar a todo este proceso. Esta es la fase y la parte más importante de la síntesis de la hormona T3 y T4. Lo que nos interesa a nosotros es su liberación y van a ver que muchos fármacos van a actuar en diferentes áreas, van a inhibir a las peroxidasas, van a evitar el acoplamiento, van a hacer que no se libere el yodo, que no ingrese el yodo inclusive o que no se liberen las hormonas tiroideas. Bien, aquí prácticamente es lo mismo, no tiene sentido repetirlo. Aquí, fíjense, es el eje hipotálamo-hipófisis, cómo determina que se produzca una cierta cantidad o la salida y la liberación de las hormonas.
Aquí el eje está comandado por el hipotálamo. El hipotálamo tiene una hormona liberadora. Esa liberadora se llama TRH. Esa hormona TRH es el tripéptido más chiquitito que existe. Es una estructura de 3 aminoácidos, fíjense, tripéptido, el TRH, y el TRH va inmediatamente a la glándula hipófisis, a la parte anterior, y hace que ésta libere TSH o tirotropina. Una vez que se libera TSH, la TSH se dirige a la glándula tiroides y esta TSH tirotropina estimula la liberación de monoyodo, diyodo, en este caso no las moléculas a medias, sino la tetrayodo y triyodo. Entonces produce la liberación de las dos hormonas tiroideas, y las dos hormonas tiroideas tienen un mecanismo de retroalimentación negativa que van hacia la hipófisis, sobre todo la T4, y la T3 va al hipotálamo. En una palabra, las dos regulan en una retroalimentación negativa tanto al eje hipotálamo como hipófisis. Un segundito, por favor, está sonando mi teléfono. Ya, continuamos. Entonces, todo este proceso, fíjense, la TRH, la hormona liberadora de tirotropina, o TRE también que se llama, hace que la TSH salga, la TSH estimula la tiroides, se liberan las dos hormonas que nos interesan. Bien, aquí voy a achicar un poquito la figura para que se vea un poco mejor. Aquí entonces tenemos la TSH que ha sido liberada de la hipófisis. La TSH va a la bomba de yoduro, hace que el yodo que estaba en condiciones de carga negativa, el yoduro como tal, ingrese a la célula tiroidea, y de la célula tiroidea se vaya al espacio folicular. Y este yodo, gracias a esa enzima oxidativa que habíamos dicho, esa peroxidasa, se convierte en yodo 2 o yodo positivo, y como monoyodo o diyodo se incorpora a las moléculas de tirosina, y ahí tenemos monoyodo, diyodo, que se juntan y nos forman la triyodo y la tetrayodo. Estas salen por enzimas proteolíticas y van a la sangre, y tenemos lo mismo que hemos visto hace un instante, circulando. Fíjense que es interesante esta diapositiva porque la tiroxina, la T4, por desiodación, fíjense, tiene una desiodación, aquí está el yodo, aquí está el otro yodo y el otro yodo. Cuando se produce la pérdida, desiodación del anillo externo, este yodo de la posición 5 se pierde y la tiroxina se convierte por desiodiación en la triiodotironina o la T3. De la T4, la desiodación en el anillo externo la convierte en la T3 o la triiodotironina activa. También puede haber una desiodación en el anillo interno, en este de aquí, en esta posición 5, fíjense, y se convierte en la T3 también, pero se le simboliza con una R que es biológicamente inactiva. De todas maneras, lo que interesa de esta gráfica es que la tiroxina, la T4, puede convertirse por desiodación, enzimas desiodasas, en la T3. Y la T3 que sirve es la que ha perdido su yodo del anillo externo en esta posición. Bien, esta que parece una flor es el proceso mismo de lo que va a ocurrir. Voy a agrandar un poquito. Tenemos aquí, aparentemente, está muy oscuro, ojalá que puedan ver ustedes. Tenemos el espacio extracelular, la célula folicular, y ahí adentro todo lo que es el folículo, por favor. Tenemos el yodo ingresa junto con el sodio por medio de un transportador, es una bomba. Habíamos dicho que se utiliza en algunos casos la bomba sodio-potasio, pero también existe la bomba sodio-yodo, que permite que el yodo ingrese y el sodio al mismo tiempo, es un cotransportador. Una vez que entra el yodo ahí adentro, no se ve mucho, es peroxidada, recuerden que es peroxidada, y ahí adentro va a formar la T3 y la T4. Y hemos dicho, busca la tiroglobulina hace que se iodicen sus tiroides. Bien, fíjense un segundito acá, ¿qué pasa con el receptor para la hormona tiroidea?
La hormona tiroidea, hemos dicho, ha salido a la sangre. En la sangre está circulando y la hormona tiroidea busca sus blancos. No todas las células son sus blancos, pero muchísimas células de nuestro organismo son blancos de la hormona tiroidea. No se olviden que las dos están circulando, la T4 y la T3. La que más va a actuar teóricamente es la T3, porque fácilmente se desiodiza la T4 a T3, como hemos visto en un segundito. Una vez que llega a sus células blancos, su receptor está en el interior, es decir, la hormona tiroidea no tiene receptores de membrana en sus células blancos, sino sus receptores son intracitoplasmáticos. Algunos autores consideran que está en el citosol y otros que está directamente en el núcleo. Sea como fuere, se va a producir una unión de la hormona tiroidea con su receptor, que es citoplasmático, vuelvo a decir, ya sea en el citosol o en el núcleo, e inmediatamente se dirigen al ADN, y en el ADN la hormona va a actuar y va a producir una transcripción. Aquí vemos que no hay una transcripción o no se está produciendo la transcripción, a pesar de que la hormona ha llegado. Aquí está, este es el receptor para la hormona tiroidea, esta es la hormona tiroidea y hay un correpresor que está funcionando y la transcripción está reducida o no existe cuando no hay hormona tiroidea. Cuando hay hormona tiroidea, fíjense, la T3 particularmente, la que más actúa, va a activarse con el receptor y con el receptor para la tiroides y el XRR, que es un receptor que también está señalado, y la T3 va a activar. Entonces sale el correpresor, ya no está frenando todo este proceso y se produce la transcripción del DNA. No se olviden que esa unión receptor-hormona es básica para el funcionamiento y los receptores de la hormona tiroidea son de tipo 4, significa que son intracelulares. Bien, viene la hormona T3, anula el correpresor, inmediatamente buscan a un gen y el gen empieza a transcribir ADN, es decir, aumentan el RNA mensajero, el RNA, particularmente el mensajero, y se produce juntos el RNA de transferencia ribosómico y da lugar a la síntesis de una proteína. En una palabra, la hormona T3 aumenta la síntesis de las proteínas. Hay diferentes tipos de proteínas que van a depender del tipo de célula que actúa. Por ejemplo, la hormona tiroidea, si tiene su célula blanco en el cardiocito, en las células cardíacas, la hormona tiroidea hace todo este proceso en la célula cardíaca y va a una parte del DNA de esa célula cardíaca y estimula la producción de receptores beta-adrenérgicos por un gen del receptor beta-adrenérgico que se encuentra generalmente en un segmento localizado del DNA, y ahí en ese momento se empieza a producir muchísima cantidad de receptor beta-adrenérgico. El receptor beta-adrenérgico ha sido estimulado entonces por la hormona T3 que ha entrado a esa célula cardíaca, y ese receptor inmediatamente producido se va a la membrana y en la membrana se localiza. Entonces viene la adrenalina, noradrenalina, y ocupa el receptor y producen los efectos inotrópicos y cronotrópicos por acción estimulante de las hormonas autonómicas. Bien. Fíjense algunos conceptos de la hormona tiroidea que son útiles para todo lo que estamos viendo. Las hormonas tiroideas se sintetizan mediante la iodación de los residuos de tirosina. Nadie puede decir que no. De la tirosina, ¿de dónde? De la tiroglobulina en la luz del folículo tiroideo. La tiroglobulina es captada por endocitosis, hemos dicho que ingresaba a la célula tiroidea, y se secretan T4 y trionodina, T4 y T3. La síntesis y secreción de la T3 y T4 son reguladas por la tirotropina, que es la TSH, que era hipofisiaria. También influye el iodur plasmático, no cabe duda. Los efectos de la T3 y de la T4 son muchos, y aquí vamos a ver algunos y vamos a aumentar más adelante todos los efectos, porque una persona no puede vivir sin hormona tiroidea, y la hormona tiroidea es significante en su acción desde el momento de la concepción. Es decir, requerimos de esta hormona para el desarrollo, diferenciación de las células, etc. ¿Qué hacen las hormonas? Estimulan el metabolismo en general. Ese es un hecho. ¿El metabolismo de quiénes? De los lípidos, de los carbohidratos y de las proteínas. Aumentan el consumo de oxígeno. Son células que permiten que haya más ingreso intracelular de oxígeno y favorecen el crecimiento y el desarrollo
entonces están inmersas en todo lo que es el proceso de diferenciación y crecimiento de las células, inclusive vuelvo a decir, in útero. Dentro de las células, la T4 se convierte en T3 que interacciona con un receptor. Vuelvo a decir, circulan la T4 y la T3. Algunos autores dicen que la T4 se pierde y la única que va a circular definitivamente es la T3, pero a otros dicen que sí hay T4 y cuando ingresan a la célula blanco se convierte en T3. Interacciona con un receptor nuclear. El receptor reprime la transcripción basal cuando no está fijada la 3 y la activa cuando está unido, que hemos visto hace un instante. Existe gran cantidad de T4 en el organismo. Su recambio es lento y se encuentra sobre todo en la circulación. Es la que se dice que se queda en la circulación. Existe una pequeña cantidad de T3 en el organismo. Su recambio es rápido y se encuentra principalmente en el interior de las células. Les había dicho, la que va a actuar prácticamente es la T3. Entre las alteraciones de la función tiroidea cabe mencionar el hipertiroidismo, que es el exceso de hormona tiroidea producida, llamada tirotoxicosis, y que se caracteriza habitualmente clínicamente por la presencia de un bocio. Bocio es un agrandamiento de la glándula tiroidea difuso tóxico o bocio nodular tóxico. A veces es muy difícil de diferenciar qué es un bocio nodular o un bocio difuso, y la única forma de diferenciar es a través de una ecografía. Se pide entonces ecografía de la glándula tiroidea y la ecografía nos dirá si es un bocio nodular o si es un bocio difuso, y el tóxico es por el exceso de hormona tiroidea inducida por la hormona tiroidea, ese bocio. También existe hipotiroidismo. El hipotiroidismo es la disminución de la hormona tiroidea y en adultos produce mixedemas, unos edemas generalizados, y en lactantes produce cretinismo. Por lo tanto, se necesita la hormona tiroidea desde el nacimiento y en todas las fases de desarrollo de la persona. El bocio simple no tóxico, provocado por una deficiencia de yodo en la dieta, generalmente tiene una función tiroidea normal. Entonces, eso es para diferenciar bocio difuso tóxico, hipertiroidismo. Bocio simple no tóxico, función tiroidea normal. Puede haber agrandamiento de la glándula entonces, pero sin necesidad de que haya un hipertiroidismo. Cuando hay un hipertiroidismo y hay agrandamiento de la glándula, vuelvo a decir, tiene que hacerse una ecografía, una punción de los nódulos de tiroides, porque hay hipertiroidismo, y definir a qué corresponde. Pero también por la falta de yodo hay un bocio, pero con función tiroidea normal. Bien, aquí vemos entonces las funciones, les decía, son muchas las que van a hacer la hormona tiroidea y vamos a ir desglosándolas. Estimulan el desarrollo de órganos y tejidos. Papel clave durante el periodo prenatal y perinatal. No se olviden que el cretinismo no es de nacimiento, sino es perinatal. Favorecen el crecimiento, aumentan la actividad metabólica y el consumo de oxígeno, regulan la temperatura, estimulan el metabolismo de hidratos de carbono y de lípidos, aumenta la frecuencia y contractividad cardíaca. Este punto quizás es el que más nos interesa porque el hipertiroidismo se va a caracterizar por una taquicardia severa y una fuerza de contracción muy fuerte que puede llevar inclusive con un exceso a la muerte de la persona. Bien, aquí fíjense todas las variaciones fisiológicas o donde influye la hormona tiroidea. Hemos dicho en el desarrollo fetal, ya sea en el físico y cognitivo, metabolismo basal, particularmente carbohidratos y lípidos, también de las proteínas. En la temperatura corporal, una persona normal regula adecuadamente su temperatura. El hipertiroideo tiene frío y el hipotiroideo tiene calor porque están bajadas las hormonas o subidas. Regula la frecuencia y contractividad cardíaca. No me canso de decir que este es un rol importante de la hormona tiroidea. Producen vasodilatación periférica, aumentan los eritrocitos y el volumen circulatorio, estimulan la respiración, actúan sobre los nervios periféricos, sobre todo los reflejos, estimulan el metabolismo hepático, estimulan el recambio óseo y afectan efectos sobre la piel y tejidos. Fíjense qué cantidad de efectos que tiene la hormona tiroidea. Entonces, para nosotros es imprescindible su presencia. Participa en el desarrollo físico, metabolismo basal, temperatura, frecuencia y contracción cardíaca, etcétera, etcétera. Aquí hay algunas enfermedades que afectan a la levotiroxina. La levotiroxina es conocida también como la tetratirosina
tetraiodotirosina, la T4, es conocida como levotiroxina. Se la conoce como levotiroxina porque la primera vez que se utilizó hormonas tiroideas, se utilizaban hormonas tiroideas de animales. Se utilizaba particularmente del chancho y del caballo, y se vio que si a esta hormona tirosina pura, propia, le daban una condición levógira, era mejor. Entonces la levotiroxina teóricamente es la T4, que tiene una concentración hacia el lado izquierdo de los iodos, pero eso es muy variable. Sin embargo, comercialmente a la T4 se la llama levotiroxina y todo el mundo conoce como levotiroxina a la hormona tiroidea T4. Bien, hay algunas situaciones o fármacos que van a tender a afectar a la levotiroxina. Fíjense, la levotiroxina es entonces el fármaco que se da habitualmente para tratar el hipotiroidismo, o es la hormona tiroidea como tal. Si una persona tiene deficiencia de la hormona tiroidea, ya sea porque tiene alguna enfermedad que ha lesionado, ha destruido a la célula tiroidea, o ha sufrido una cirugía, una tiroidectomía, de por vida tiene que tomar levotiroxina. Entonces, la levotiroxina con algunos fármacos se ve alterado en lo que es su absorción, se disminuye la absorción de la T4, se aumenta la eliminación, se aumenta el metabolismo y el aclaramiento de la T4, aumentan los requerimientos de T4, disminuyen, etcétera, etcétera, en las condiciones, perdón, las condiciones de la levotiroxina. Veamos entonces aquí. Los que van a disminuir la absorción son la colestiramina y el colestipol. Acuérdense ustedes que estos dos productos son resinas sintéticas que se utilizan para tratar problemas dislipidémicos, para que se queden con los ácidos biliares. Entonces, si la persona está tomando colestiramina y colestipol y al mismo tiempo que tiene que tomar hormona tiroidea, levotiroxina, se disminuye la absorción de la levotiroxina. Los productos que contienen aluminio, lo mismo, el sulfato de hierro, carbonato, calcio también. Aumentan la eliminación, es decir, que no dejan que actúe bien la hormona T4 en el tiempo que tiene que actuar. Son particularmente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y estos son medicamentos que se utilizan en los estados depresivos. Uno de ellos es la fluoxetina, o el más conocido, la fluoxetina. También hay inductores enzimáticos que aumentan el metabolismo y el aclaramiento o la eliminación de la T4, como es la carbamazepina, fenitoína, rifampicina y fenobarbital, que siempre se preguntan estos medicamentos como inductores enzimáticos, inducen a la citocromo P453A4. Siempre son estos mismos medicamentos, entonces uno debe aprender cuáles son los inductores enzimáticos porque son los mismos. La carbamazepina es un fármaco que se utiliza particularmente para la neuralgia del trigémino. La fenitoína se utiliza para las epilepsias, la rifampicina es un antibiótico y el fenobarbital se utiliza también para la epilepsia. Entonces, estos tres medicamentos están relacionados con problemas neurológicos, y estos, cuando el paciente tiene que utilizar estos fármacos, aumenta el metabolismo y la eliminación o aclaramiento de la levotiroxina. El embarazo aumenta los requerimientos de T4. La edad disminuye el aclaramiento, es decir, se queda más la hormona, y esto está hecho particularmente en función a cuánto es la dosis que debe dar un médico a una persona que necesita hormona tiroidea, particularmente, vuelvo a decir, cuando sufre de hipotiroidismo, y cuando sufre de hipotiroidismo particularmente por una cirugía que ha sacado a la tiroides. La tiroides o la tiroidectomía es común en el cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides puede afectar a cualquier edad, no es el cáncer de tiroides exclusivamente de los adultos. Puede haber cáncer de tiroides desde jóvenes, 15, 20, 25, 30 años, puede haber cáncer de tiroides, y obviamente a medida que va envejeciendo la persona, mucho más. El cáncer de tiroides implica el retiro de la glándula. Hoy por hoy las tiroidectomías ya no se hacen totales, justamente por este problema, sino que se hacen parciales, pero ha habido una época en que el sinónimo de curación del cáncer era tiroidectomía total, se sacaba toda la glándula, y a partir de ese momento la persona tenía que recibir hormona tiroidea de reemplazo de por vida, y había que dosificar exactamente cuánto necesita la persona de la hormona tiroidea para mantener sus funciones normales y vitales, y eso varía mucho, porque habitualmente se dosifica 100
microgramos, no son miligramos, microgramos de levotiroxina, y eso un 80% de la población puede funcionar con 100 microgramos, que simula a la liberación fisiológica de la hormona tiroidea, 100 microgramos, vuelvo a decir, de levotiroxina. Pero hay unas otras personas que necesitan un poco más o un poco menos. La experiencia mía me ha enseñado que con 100 microgramos pueden ir bien un 80%, pero hay otro 20% que hay que subir la dosis a 125 y en algunos casos a 150. Muy rara vez he tenido que disminuir la dosis a 75 o 80, no, más bien he subido la dosis, pero el estándar sustitutivo de la hormona tiroidea son 100 microgramos de levotiroxina que una persona requiere diariamente para funcionar normal. Bien, el gran problema es que si nos pasamos con la cantidad de hormona tiroidea, hemos dicho que va a afectar particularmente al área cardíaca, va a producir aumento de la frecuencia y de la contracción, y ahí tenemos algunos problemas porque tenemos que utilizar ya también antiarrítmicos y otros medicamentos más. Bien, aquí fíjense, ya nos muestran algunos medicamentos que van a actuar. Aquí tenemos varios medicamentos, fíjense, dentro del área de la hormona tiroidea tenemos el perclorato, tiocianato, pertegnetato, que son inhibidores del cotransporte del yodo y sodio. El yoduro y el sodio entran, habíamos dicho, del espacio extracelular a la célula tiroidea, a la célula folicular, por un sistema de bomba yodo-sodio cotransportadora. Entonces, estos medicamentos, perclorato, tiocianato y pernectato, inhiben a esta bomba de transporte. Ahí adentro está la tiroglobulina, y la tiroglobulina hemos dicho que se va a iodar. Entonces ahí tenemos medicamentos que van a actuar. Las tioamidas y los ioduros elevados van a actuar acá. Y el ioduro elevado va a ser el que va a ingresar constantemente para que se produzca la iodación. Aquí fíjense que el yodo es captado exclusivamente por las células foliculares del cuerpo. Y aquí valga la aclaración, cuando una persona tiene un cáncer de tiroides y este cáncer de tiroides se disemina, significa que las células tiroideas han salido de su espacio, que era en la región cervical, y se han dirigido a otros órganos. Puede ser en gran cantidad para hacer una metástasis o un nuevo nido, así de células cancerosas, puede ser en el hueso, puede ser en el hígado, puede ser en el pulmón, puede ser en muchas áreas. Y en esos nidos de células hay células tiroideas, exactamente iguales a las células tiroideas y exactamente a la flor del tiroides que se llama en otro sitio. Y cuando el yodo le damos a esa persona capta el yodo por esas células que pueden no estar solamente en la región cervical, sino que son metastásicas. Estamos hablando de un cáncer que puede ser en el hueso o en cualquier lado. Y en ese caso se aprovecha de dar yodo radioactivo o yodo alterado, yodo 131, porque esas células, si son células tiroideas, pero que están metastáticas en otro sitio, captan el yodo 131, y el yodo 131 es una terapia para eliminar a las células tiroideas que han quedado en un remanente tiroideo de una cirugía, o que hay micrometástasis o metástasis en algún lado de las células tiroideas, porque van a captar el yodo radioactivo. La célula no diferencia entre el yodo 131 y el yodo 129, que no es el radioactivo. Cuando es el yodo radioactivo, el yodo entra igual, pero tiene una carga de radiación, tiene radiación beta, y la radiación beta empieza a destruir a las células tiroideas. Bien, y aquí fíjense, hay otro medicamento, el propiltiuracilo, que impide la conversión de T4 en T3. Entonces ya tenemos una cantidad de medicamentos interesantes que ver acá. Fíjense, perclorato, tiocianato, pernectato inhiben al cotransporte de yodo-sodio para que ingrese a la célula tiroidea. Las tioamidas y ioduros impiden la formación de T3 y T4. El yoduro en forma elevada también impide que salgan la T3 y la T4, que se liberen la T3 y T4. El yodo radioactivo deshace a la célula, y el propiltiuracilo impide la conversión de T4 en T3. Entonces, si se fijan los nombres de los medicamentos, aquí tenemos 3 medicamentos, aquí tenemos un grupo de medicamentos, 4 o 5, 6 ioduros elevados, 7 el yodo radioactivo, 8 el propiltiuracilo. Entonces ya son fármacos que van a afectar a la síntesis de la hormona tiroidea.
Si vemos aquí, tenemos los procesos de la síntesis y secreción o liberación de las hormonas tiroideas. El primer proceso es la captación de yodo, ¿de acuerdo? El segundo es la iodación y el acoplamiento. El tercero es la endocitosis y la secreción. Y el cuarto será la liberación, la T4, T3, que se liberan. Bien, eso lo hemos visto y lo estamos repasando. Fíjense ahora, hay algunos medicamentos que van a actuar en la hormona tiroidea. No se olviden que todo esto está dado por el eje hipotálamo-hipófisis, glándula tiroidea. Hay muchas situaciones en las que se produce una gran cantidad de hormona tiroidea que induce a la liberación de TRH. Tal es la situación del estrés, el traumatismo, el frío. Va a actuar directamente en hipotálamo y va a aumentar la TRH. La TRH es, hemos dicho, un tripéptido que va a ir a la hipófisis anterior y va a activar a la hipófisis anterior para que produzca la tirotropina. La tirotropina es la TSH. Fíjense la relación TRH-TSH. Y la TSH va a ir a la glándula tiroidea y va a producir la T4 y la T4 producirá la T3. Y aquí tenemos todos los que van a actuar negativamente con la glándula tiroidea. El yodo 131, hemos dicho, es un yodo radioactivo que destroza las células tiroideas. Se utiliza en algunas situaciones donde hay una tirotoxicosis o una enfermedad muy severa de la hormona tiroidea por exceso de producción, o se utiliza para tratamiento del cáncer de tiroides, sobre todo cuando el cáncer de tiroides tipo papilar o folicular. Apaguen el micrófono, por favor. Alguien ha dejado su micrófono encendido. Ok, hemos dicho el yodo 131, el exceso de yoduro exógeno va a ir a frenar tiroides, los tioureilenos, el yoduro en exceso, y el yodo fisiológico es el único que actúa como positivo, el yoduro fisiológico no en exceso. Bien. Esto es lo mismo que hemos visto hace un ratito, absolutamente lo mismo. Y aquí empezamos a ver enfermedades endocrinas y vemos trastornos de la glándula tiroidea. Hay algunas partes de aquí que voy a leer que son interesantes, las demás las vamos a pasar un poco más rápido. La principal hormona secretada por tiroides es la levotiroxina, habíamos dicho es la T4, que las desiodasas de muchos tejidos convierten en triiodotironina, T3, que es más potente. Ambas están unidas reversiblemente a la proteína plasmática, principalmente a la proteína fijadora de la levotiroxina, que es la que la transporta. TBG se llama. Solo la fracción libre, la que no está unida a la TBG, entra en las células y produce efectos biológicos. No se olviden que en los ácidos grasos, los aminoácidos y muchos otros compuestos que no están unidos a un transportador son los libres los que van a actuar más que los que están unidos a transportadores. Los transportadores actúan como una especie de reservorio. La secreción de T4 se ve estimulada por la tirotropina, TSH. A su vez, la T4 inhibe la secreción de TSH formándose un bucle, significa una cosa que vuelve de retroalimentación negativa que mantiene la concentración de T4 libre en un intervalo normal estrecho. El diagnóstico de las enfermedades se basa en los hallazgos clínicos, no cabe duda, en la palpación de la tiroides y la medición de las concentraciones plasmáticas de TSH y de hormonas tiroideas. Fíjense la importancia que tiene determinar en laboratorio la concentración de TH y la hormona tiroidea. No solamente es la hormona tiroidea, es también la TSH. Bien, en el diagnóstico, la exploración nos dirá que se palpa en la tiroides el tamaño, consistencia y si hay nódulos o no. Las pruebas de laboratorio, la TSH, vuelvo a decir, plasmática, es la prueba de elección inicial en mayoría de los pacientes que se sospecha una enfermedad tiroidea. Entonces, es imprescindible pedir este laboratorio, esta determinación de la hormona TSH, que es la hormona hipofisiaria, excepto cuando la función tiroidea no se encuentra en estado de equilibrio. La concentración de TSH se halla elevada, vamos a aumentar un poquito el tamaño de esto. La concentración de TSH se halla elevada en el hipotiroidismo primario, muy leve, eso tienen que acordarse ustedes. TSH está elevada en el hipotiroidismo primario, muy leve, y está disminuida o suprimida en el
hipertiroidismo muy leve. Entonces, los dos extremos, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, afectan a la concentración de TSH. TSH se halla elevada en el hipotiroidismo. TSH está suprimida o muy deficiente en el hipertiroidismo. Entonces, acuérdense de esos valores y esto, por favor. Por lo tanto, una concentración plasmática normal de TSH excluye hipertiroidismo o hipotiroidismo primario. Por lo tanto, es el primer laboratorio que se pide cuando se sospecha hormona tiroidea, TSH. Puesto que incluso los cambios ligeros de las concentraciones de las hormonas tiroideas afectan la secreción de TSH, una concentración anormal de TSH no es específica de enfermedad tiroidea, porque hemos dicho que pueden haber acontecimientos que puedan modular esto. Los cambios de la TSH plasmática se encuentran retrasados en relación con los cambios de la T4 plasmática y la concentración de TSH puede llevar a error cuando la concentración de plasmática de T4 cambia rápidamente, como durante el tratamiento del hipotiroidismo. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que TSH es el primer laboratorio que se pide, pero concomitantemente a la TSH tenemos que pedir T3 y T4 para saber si verdaderamente la persona está con un hipo o un hipertiroidismo. Bien, la exploración física nos dice que hay reflejos lentos, bradicardia, edema facial o muchos otros síntomas que van a depender, vuelvo a decir, de hay un hipo o hipertiroidismo. Las pruebas de laboratorio, habíamos dicho, a veces se puede encontrar hiponatremia, baja del sodio y también elevación del colesterol, triglicéridos y creatinina. En la sospecha de un hipotiroidismo primario, la TSH plasmática es la mejor prueba inicial, vuelvo a decir, en el hipotiroidismo primario. Un valor normal excluye el hipotiroidismo primario y un valor muy elevado confirma el diagnóstico. TSH igual hipotiroidismo, por si acaso. La elevación de TSH plasmática arriba de 20 microunidades se puede deber a enfermedades no tiroideas, aunque suele indicar un hipotiroidismo primario, puede ser subclínico. Fíjense que este dato es tan interesante porque alguna vez se hicieron estudios en poblaciones femeninas, el hipotiroidismo afecta más a las mujeres y en Cochabamba hace unos 10 o más años hicimos un testeo de hormona tiroidea en un barrio, fue en el barrio de San Pedro que se hizo el testeo y se determinó a todas las mujeres arriba de 20 años que se haga una prueba que era controlada y además pagada. Se le pagaba a la paciente por el hecho de tomarle una muestra de sangre para saber cómo estaba su nivel de TSH y cómo estaba el nivel de hormona tiroidea, la T4. Y hubo una sorpresa gigante. Muchísimas mujeres estaban asintomáticas, pero tenían hipotiroidismo. Entonces, somos una población de gente hipotiroidea. Y para eso nos basamos en la TSH particularmente y obviamente en los niveles de hormona tiroidea, pero son subclínicos. Entonces existe el término hipotiroidismo primario leve o subclínico, en el que se produce una alteración de la función tiroidea, pero el aumento de secreción de TSH mantiene la concentración de T4 libre en el intervalo de referencia. Es posible que estos pacientes tengan síntomas inespecíficos compatibles con hipotiroidismo y un aumento elevado del colesterol sérico y colesterol lipoproteínas de baja densidad, es decir, aumentadas las LDL. Presentan hipotiroidismo clínico con una frecuencia de 2.5 al año. Nosotros encontramos que una gran cantidad de la población de mujeres, más o menos era un 6%, 7%, tenían hipotiroidismo subclínico. Se sospecha de hipotiroidismo secundario, ya puede haber otro, ya no es primario, secundario, por enfermedades hipoficiarias y en eso se mide la T4 libre plasmática. Habitualmente digo de rutina debemos pedir TSH, T3 y T4. En el hipotiroidismo secundario, la concentración de plasmática de TSH habitualmente se encuentra en el intervalo normal de referencia y no se puede utilizar por sí sola para llevar a cabo el diagnóstico. En la secundaria, decimos, en el hipotiroidismo secundario. Es preciso evaluar a los pacientes con hipotiroidismo secundario para detectar otras posibles hormonas hipoficiarias y si hay una posible lesión por efecto de masa en hipófisis o hipotálamo. En las enfermedades no tiroideas graves es posible que sea difícil el diagnóstico de hipotiroidismo. La concentración de T4 total y de T4 libre medida mediante análisis puede ser baja. Hay dos T4, les vuelvo a decir, la T4 total, la que está inmersa en el plasma, y la T4 libre. La que más nos interesa a nosotros es la T4 libre. La TSH plasmática es la mejor prueba diagnóstica inicial. Creo que es la segunda o tercera vez que decimos eso.
Un valor normal de TSH es un dato sólido de que el paciente se encuentra hipertiroideo, excepto cuando existen datos de enfermedad hipofisiaria o hipotalámica y en pacientes tratados con dopamina o dosis elevadas de glucocorticoides. Esto, fíjense, es una pregunta de examen habitualmente. Una elevación marcada de la TSH plasmática establece el diagnóstico de hipotiroidismo primario y volvemos a decir como cuarta vez, más de 20 microunidades por mililitro de la TSH nos dice hipotiroidismo primario. Pueden encontrarse elevaciones moderadas de TSH en pacientes eutiroideos con enfermedad no tiroidea, pero que no son específicas del hipotiroidismo. Es necesario medir la T4 libre si se produce una elevación moderada de TSH o si se sospecha de hipotiroidismo secundario y se debe tratar a estos pacientes. Bien, otras cosas son el electrocardiograma que se pide, la ecografía de la tiroides, etcétera, etcétera. Este es el eje normal, la que habíamos dicho, la TRH, la TSH, la hormona tiroidea, los tejidos diana. Existen dos enfermedades que están relacionadas con el exceso de hormona tiroidea. Una de ellas se llama la enfermedad de Graves y la otra la enfermedad de Hashimoto, la tiroiditis de Hashimoto. Son las dos enfermedades más comunes, ¿de acuerdo? Fíjense, todo el eje hipotálamo hipófisis se produce, pero aquí hay autoanticuerpos estimulantes en la enfermedad de Graves para que se produzca una gran cantidad de hormona tiroidea. Y en la enfermedad de Hashimoto hay un anticuerpo destructor. ¿De acuerdo? Bien, son enfermedades que están entonces y estos ejes los van a revisar, por favor. Aquí vemos en conjunto ya los nombres de los fármacos que se van a utilizar y que vamos a ver a lo largo de hoy día y mañana. Tenemos drogas para el hipotiroidismo. Primero, la droga más importante es la tiroxina y hemos dicho que se llama levotiroxina, la T4. Otra que se puede utilizar la liotironina, pero no es muy útil utilizarla, es mejor la T4, porque la T4 sabemos que se va a convertir en T3. Algunos autores y algunas personas prefieren directamente la T3, pero vamos a ver en un ratito por qué es mejor dar la levotiroxina y no la liotironina, que es la T3, en el caso de hipotiroidismo. En el caso extremo ya también de hipertiroidismo, tenemos que dar drogas antitiroideas. Y ahí tenemos las tionamidas, el yodo y el ioduro. Las tionamidas más comunes que tenemos en el mercado son el carbimazol, metimazol y el propiltiuracilo. Estos medicamentos tienen que saberlos, por favor, y tienen que ser medicamentos PED. Ustedes tienen que conocer en todo su contexto, por favor. Seguramente en el examen que va a ser la próxima semana van a salir hormonas drogas antitiroideas como el propiltiuracilo, el metimazol y el carbamazol, porque se utilizan muchísimo en nuestro medio. ¿De acuerdo? También el yodo y el ioduro, las soluciones del Logol, el yodo radioactivo, obviamente la cirugía. Y aquí anticuerpos estimuladores de la tiroides en la enfermedad de Graves, habíamos dicho, y aquí todo el proceso de la trampa del ioduro, de la organización, de la liberación, peroxidación, todo lo que hemos visto. Y las acciones de la T4 y T3 utilizan el oxígeno, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la producción de calor, regula o aumenta el metabolismo basal, aumenta captación de aminoácidos y glucosas, aumenta el tamaño y número de mitocondrias, aumenta la actividad mitocondrial, aumenta la actividad de la RNA polimerasa, aumenta el RNA mensajero, aumenta la actividad enzimática, aumenta síntesis proteica, incluyendo adrenoreceptores, acuérdense ustedes, y tienen efectos simpáticos muy altos, positivos. Bien, empezamos a ver los fármacos para el hipertiroidismo. Habíamos dicho que para los fármacos para el hipotiroidismo, la hormona como tal es la única que se receta. La tiroxina para el hipotiroidismo o levotiroxina ejerce los mismos efectos que la tirosina endógena. Se administra por vía oral y hemos dicho que son en microgramos, que se utilizan 100 microgramos, 125, 150 microgramos. La liotironina, que es la T3, posee los efectos de la triotironina, se administra, pero sobre todo por vía intravenosa. Ahí tenemos un por qué no utilizar más. La tiroxina sí, porque se utiliza por vía oral y es muy fácil de administrar. Solamente hay que cuantificar cómo está el nivel de TSH, el nivel TD, cómo está la paciente el paciente para reponer su hormona. Y en el hipertiroidismo ya tenemos entonces concentraciones elevadas de la hormona
El yodo radioactivo, llamado radioyodo, administrado por vía oral, es captado selectivamente por células tiroideas y lesiona a las células porque emite radiación beta de pequeño alcance que afecta solo a las células foliculares tiroideas. En último término, aparece hipotiroidismo. Obviamente, el exceso de hormona o de yodo radioactivo lleva al hipotiroidismo. El yodo radioactivo no se puede utilizar en el embarazo. Es imposible utilizar porque está eliminando radiación beta. Y el feto, si está la persona embarazada, también tiene tiroides y iría el yodo radioactivo a la tiroides del feto y hace que nazca hipotiroideo, cretino, etcétera, etcétera. Los tioureilenos, entre ellos el propiltiuracilo, que es uno de los medicamentos que más se utiliza, disminuye la síntesis de hormonas tiroideas, actúa a través de la inhibición de la peroxidasa. Acuérdense, la tiroperoxidasa o la enzima que oxidaba ahí arriba, con la cual reduce la iodación de la tiroglobulina. Se administra también por vía oral. El ioduro, administrado por vía oral en dosis altas, vuelvo a decir dosis altas, reduce transitoriamente la secreción de hormonas tiroideas y disminuye la vascularización de la glándula. Muchas veces el ioduro en dosis altas, fíjense que no es el yodo radiactivo, sino es el ioduro, y a veces se produce ioduro con la solución de Lugol. Se le da a los pacientes que no tienen una tormenta tiroidea y van a tener que ser operados de la glándula tiroides porque tienen un bocio difuso nodular o tiene un hipertiroidismo y el paciente está en una tormenta tiroidea, es decir, está produciendo tanta hormona tiroidea que altera todas las funciones que hemos visto que realiza la hormona tiroidea. Entonces al paciente se le da un poco de ioduro y el ioduro aplaca en dosis elevadas, hemos dicho, el ioduro aplaca la secreción de hormonas tiroideas y disminuye la vascularización. Al disminuir la vascularización hace que el cirujano pueda entrar a operar fácilmente una lesión en la glándula tiroides. Ya no hay tanta vascularización. Bien. El yodo radioactivo, hemos dicho, es el tratamiento de primera elección del hipertiroidismo. La recidiva es rara si se administra una dosis suficiente. El yodo radioactivo se dosifica en milicuris, y una persona puede utilizar 75 milicuris, 100 milicuris, 125 milicuris, etc. Esa dosis la define el médico nuclear, el médico que se encarga del manejo de isótopos radioactivos, para decir cuánto será necesario en función al peso, la estatura, la edad, el tamaño, si es hombre o mujer, de yodo radioactivo para que elimine a la totalidad de la glándula. Habitualmente nosotros en cáncer de tiroides, para eliminar a los residuos de la glándula tiroidea o probables metástasis, utilizamos 100 milicuris de yodo radioactivo, pero eso se deja para la decisión al médico, vuelvo a decir, médico nuclear, al encargado de medicina nuclear, al encargado de manejo de isótopos radioactivos para que defina la dosis exacta, si van a ser 100 milicuris, 125 milicuris, 150 milicuris de yodo radioactivo. El yodo radioactivo, curiosamente, se le da por vía oral al paciente, no se inyecta en un vaso de agua, se le da yodo radioactivo y al paciente se lo aísla completamente durante 4 días. Inclusive sus excretas, como son la orina y las heces, las sábanas, etcétera, todos los días se cambian y tienen excretas especiales para que no se mezclen con las excretas de los baños de los demás pacientes, y el paciente está aislado por 4 días porque ha absorbido yodo radioactivo su cuerpo y está eliminando radiación beta. Obviamente, desde el punto de vista teórico, la radiación beta solamente va a dañar a las células tiroideas, pero el paciente es un emisor de radiación beta y cualquier personal, particularmente el personal de enfermería o de apoyo a enfermería, y si es mujer, está embarazada, puede tener contacto con esa radiación beta que, aunque es leve, después puede haber problemas y hay absolutamente una serie de situaciones legales. Entonces, al paciente con yodo radioactivo se lo aísla, no se permite el ingreso de ninguna persona embarazada y el paciente está en un sector separado del hospital con excretas, baño y todo especial, con cambio de sábanas. En un momento dado se lo hace entrar al baño, se cambian sábanas y se sale inmediatamente la persona porque el paciente está emitiendo radiación beta. Es radiación beta de corto alcance, pero de todas maneras hay que tener cuidado.
El tratamiento de la recidiva del hipotiroidismo después de tratamiento con carbimazol o cirugía, si ha recidivado, puede recibir yodo radioactivo. La persona no puede recibir muchas veces yodo radioactivo, a lo mucho recibe 2 veces o 3 veces máximo de yodo radioactivo, porque primero que tiene que tener células tiroideas para que el yodo radioactivo pueda ser absorbido, y segundo porque está emitiendo radiación beta y puede dañar algunos otros tejidos. Bien, a pesar de que hemos dicho se absorbe por las células tiroideas, pero la concentración doble o triple de radiación beta podría tener un efecto en el paciente. Otro medicamento, habíamos dicho el carbimazol o propiltiuracilo, se utiliza en el hipertiroidismo, en el bocio difuso tóxico, siendo necesario al menos 1 año de tratamiento. Con el tiempo presentan recidivas más de la mitad de los pacientes, aunque pueden ser tratados con un nuevo ciclo de fármacos. El propiltiuracilo puede utilizarse en pacientes que sufren reacciones de sensibilidad al carbimazol. Carbimazol, propiltiuracilo son tiurilenos, son medicamentos que van a inhibir, hemos dicho, a la peroxidasa. Se puede utilizar el propiltiuracilo carbamazol previamente a la cirugía del bocio tóxico o como parte del tratamiento de una crisis tirotóxica aguda, un hipertiroidismo muy grave. Se prefiere propiltiuracilo debido a que reduce la conversión también de T4 a T3 en los tejidos periféricos, inhibe a la peroxidasa e impide que el T4 a T3 se convierta. Para controlar los síntomas se emplean beta bloqueantes, por ejemplo el propanolol. No se olviden que estamos hablando de que la hormona tiroidea tiene su blanco en las células cardíacas y aumentan receptores beta y puede haber una tormenta tiroidea que se produce con manifestaciones cardíacas y ahí tenemos que utilizar beta bloqueadores. Las hormonas tiroideas y el yodo, la tiroxina constituye el tratamiento de reposición habitual en el hipotiroidismo. Hemos dicho que su nombre farmacológico comercial es levotiroxina. La T3 o liotironina es el tratamiento de elección en el coma mixedematoso, porque recuerden que se administra por vía intravenosa. El yodo disuelto en yoduro aquoso, yoduro de Lugol o yodo de Lugol, se emplea para controlar con rapidez la tirotoxicosis antes de la cirugía. Reduce la vascularización de la glándula. Bien, los fármacos antitiroideos, propiltiuracilo y metimazol, inhiben la síntesis de hormona tiroidea porque impiden la peroxidación, hemos dicho, del yodo. El yoduro bloquea la liberación, el yoduro en exceso, la liberación de hormona tiroidea almacenada. El yoduro, propiltiuracilo y antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos inhiben la conversión de tiroxina, tetrayodo en triyodotironina. Los antagonistas beta-adrenérgicos son antagonistas funcionales de los efectos de la hormona tiroidea sobre el corazón particularmente. Bien, aquí tenemos unos síntomas de un paciente hipotiroideo. Fíjense, desde la facies, desde la cara, la persona, y se simboliza a la mujer porque un gran porcentaje de las mujeres tienen hipotiroidismo, ya nos reflejan que la persona está teniendo algo que ocurre. Puede haber un mixedema primario por baja de la función de la hormona tiroidea, de la glándula tiroidea, o un mixedema hipoficiario por alteraciones ya del eje hipotálamo hipoficiario. Habitualmente, fíjense, los síntomas de una persona que tiene un hipotiroidismo son cabello seco y quebradizo, letargia, deterioro de la memoria, razonamiento lento, puede producirse psicosis, edema del rostro y las cejas, fijan ustedes, lengua gruesa, hablar lento, voz profunda y ronca, sensación de frío, disminución de la sudoración, agrandamiento del corazón, poco ruido cardíaco, dolor precordial ocasional, hipertensión habitualmente más que las personas normales, piel seca, escaldada, fría, pigmentación amarillenta, pulso lento, ascitis, menorragia. La menorrea puede producirse a la enfermedad avanzada, debilidad en los músculos, reflejos con recuperación prolongada, en una parte no funcionan bien los reflejos. También, si es un exedema hipoficiario, cabello suave, pérdida de vello axilar, corazón pequeño, lo contrario, hipotensión, piel menos seca, pérdida del vello púbico, amenorrea. Bien, aquí tenemos entonces todos los datos que tienen ustedes que analizar, por favor, en relación a la TSH, yodo, colesterol acidúrico, etc. Bien,
Hablemos un poquito del hipotiroidismo y esta gráfica es interesante. El hipotiroidismo ya lo definimos, es la disminución de la hormona tiroidea. Bien, voy a hacer un pequeño... Bien, continuamos, por favor. El hipotiroidismo ya lo hemos definido como la disminución o la cantidad insuficiente de hormona tiroidea. Aquí se dice, es un estado hipometabólico resultante de una producción insuficiente de hormona tiroidea. Puede ser el hipotiroidismo transitorio definitivo. Es un disturbio muy común de la tiroides que afecta a 1% de las personas, 5% después de los 60 años y es 10 veces más frecuente en las mujeres. La mayoría de los casos son formas leves u oligosintomáticas que ni se notan. En casos de que haya enfermedad tiroidea primaria, menos de 1% es de origen central por alteración de la hipófisis, producción de TSH o hipotalámico. Hay una enfermedad que es la tiroiditis autoinmune de Hashimoto. Es la causa más común de hipotiroidismo. Acuérdense que hemos visto unas gráficas de un eje. La tiroiditis de Hashimoto es la forma más común de hipotiroidismo. Más frecuente en mujeres y se torna más prevalente con la edad. En una fase inicial de esta enfermedad hay estimulación de la tiroides por los anticuerpos que provocan hipertiroidismo. Las principales causas del hipotiroidismo son la tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmune por anticuerpos que han producido destrucción. Hay también la tiroiditis granulomatosa, tiroiditis viral, carencia nutricional de yodo, después de tiroidectomía o ablación radioactiva por hipertiroidismo o cáncer de tiroides, otras tiroiditis autoinmunes, radioterapia en la cabeza y el cuello, tiroiditis posparto, hepatitis sobre todo tratada con interferón, uso de amiodarona, puede ser un causante de hipotiroidismo, uso de litio o interferón, otras drogas conteniendo yodo como la betadina, yoduro de potasio, contrastes, yodados, antisépticos, etcétera, etcétera. Otras enfermedades autoinmunes extratiroideas como diabetes de tipo 1, que puede acompañarse con hipotiroidismo, anemia perniciosa, enfermedad de Sjögren, Addison, vitiligo, enfermedad celíaca, cirrosis biliar y otros factores de riesgo, el sexo femenino, la edad arriba de 65 años, el bocio, la enfermedad nodular de tiroides e historia familiar positiva. Eso nos dice sobre el hipotiroidismo. Las causas de hipotiroidismo, volvemos a recalcar, la más importante y la más común es la enfermedad de Hashimoto, pero hay tiroiditis subaguda, indolora, ingesta de yodo radioactivo, etcétera, etcétera. Secundarios por patología hipofisiaria, esta es la enfermedad primaria y esta es la secundaria. Y tejidos diana podría ser por resistencia a la hormona tiroidea, falla en los receptores, que es muy raro. Los niveles de TSH, acuérdense que hemos hablado del TSH, que es lo que más nos importa para hacer el diagnóstico de hipotiroidismo. Fíjense, el nivel normal de TSH es de 0.5 a 4.5 miliunidades por mililitro. Acuérdense ese número, por favor. 0.5 a 4.5 es lo normal. Significa que 1.2, 1.3, 2.3, 3.4 hasta 4.5 es normal, de 0.5 a 4.5. Normal de alerta es cuando ya está empezando a elevarse, es arriba de 5. Normal alto cuando ya está de 10 a 20 y muy elevado arriba de 20.
Entonces, la hormona, la TSH, nos interesa saber su valor. Normal, vuelvo a decir, de 0,5 media unidad de mililitro hasta 4,5 es normal alto, altísimo y súper alto o muy elevado, arriba de 20. Dice, ¿qué hace la TSH? Descarta hipotiroidismo primario. A veces hay que repetir 2 veces o tomar 2 o 3 veces la misma TSH para estar seguro. Y hay que dosar también, o hay que ver y cuantificar la T4 libre. Si TSH está entre 5 y 10 y la T4 libre normal, repetir el examen cada 6 meses y ver con los datos clínicos y de laboratorios. Tratar si aparecen síntomas. Si T4 está libre, bajo y hay dislipidemia o anticuerpo antitiroideo, se pide también determinación de anticuerpo. Cada año 3% se tornan hipotiroideos. Tratar si la T4 libre está por debajo y se recomienda dosificar la dosis de TSH cuando se encuentran estos niveles. Entonces, lo que quiero llegar es lo siguiente, la TSH es imprescindible considerarla como parte del estudio de rutina para una enfermedad tiroidea que estamos sospechando hipo o hipertiroidismo, particularmente para el hipotiroidismo. La T4 libre también debe pedirse junto con eso y también se pueden pedir anticuerpos antitiroideos para llegar a un diagnóstico más claro. Dice, el dosaje de rutina de CTH es recomendada cada 5 años a partir de los 35 años o durante el primer trimestre del embarazo. También debe ser hecho cuando se sospecha que determinada queja o alteración del laboratorio puede ser secundaria a hipotiroidismo en pacientes portadores de riesgo que hemos visto ahí arriba, sobre todo cuando tienen enfermedades autoinmunes. La TSH puede estar elevada sin indicar hipotiroidismo en insuficiencia renal. Ojo, fíjense. Insuficiencia renal, insuficiencia suprarrenal o durante la recuperación de una enfermedad grave. El tratamiento o la dosis de la levotiroxina ajustada para mantener la TSH entre 0,3 a 3,0. En el hipotiroidismo central raro, la TSH es inútil para el diagnóstico. La T4 libre, eso es el otro hormona que se pide. Los valores normales son de 0,5 a 1,4 nanogramos. Obviamente depende del método, por si acaso. Niveles bajos confirman hipotiroidismo. T4 libre, bajos hipotiroidismo. Aumento moderado de TSH entre 5 y 10 con T4 normal es común en las personas mayores. Es un hipotiroidismo subclínico. Fíjense, TSH elevado moderado y T4 normal es un hipotiroidismo subclínico. Y no requiere tratamiento de rutina, pero puede hacerse acompañamiento. Repetir TSH y T4 libre cada 6 a 12 meses, pues 18% desarrollarán hipotiroidismo más adelante. En el estudio que hicimos fue un 8%, no tanto 18% que desarrolló un hipotiroidismo. T3 y T4 libre total, T3 o T4 circulan en el plasma ligados a la globulina tiroidea o transportadora tiroxina sintetizada en el hígado y que puede estar disminuida en las hepatopatías, desnutrición, nefrosis y aumentada en la hepatitis, gravidez, uso de estrógenos. Asimismo, el diagnóstico de hipotiroidismo es más acusado por la dosificación de T3. Bien, la dosificación de anticuerpos antitiroideos también debe hacerse. Niveles elevados del anticuerpo antiperoxidasa o antitiroglobulina confirman el diagnóstico de tiroiditis autoinmune. Menos del 10% caso de tiroiditis de Hashimoto no presentan estos anticuerpos. Otras alteraciones de laboratorio, anemia normocítica, normocrómica, hiponatremia, hipoglicemia, aumento de la LDL, triglicéridos, etcétera, etcétera. Bien. Dice, cuando se confirma que hay la enfermedad primaria, hipotiroidismo por TSH más de 10 y dosis bajas o cantidad baja de T4, la enfermedad debe ser tratada desde el punto de vista necesario, es tener en cuenta los siguientes medicamentos. Y el medicamento que se utiliza es la levotiroxina. Volvemos a decir, la levotiroxina se utiliza calculando por kilo peso día, según la edad del paciente. Y fíjense, son microgramos. Y 1 microgramo por kilo de peso, que llega a ser 100 microgramos al día. Aproximadamente casi todos utilizan 100 microgramos al día.
que pueden ser algunos bajar un poquito a 25, 50 si son portadores de cardiopatía. No se olviden que los pacientes con problemas de tiroides pueden tener problemas cardíacos, o si el paciente ya viene con un problema cardíaco, no podemos aumentar la hormona tiroidea, la levotiroxina, a un rango normal de una persona sana. El uso de tiroxina exige una perfecta adhesión o disciplina del paciente. El paciente debe tomar todos los días en el mismo horario, especialmente al acostarse o al despertar. Aquí habitualmente nosotros indicamos que el paciente tome al despertar y esperar 30 minutos antes de alimentarse. Es decir, tome la tableta y espere media hora y no se alimente. Recomendar que deje el comprimido separado junto con una boca de agua en la cabecera de su mesa para que pueda tomar en el desayuno en cuanto se despierta. Como alternativa, puede ser 2 horas después del desayuno, pero mantener siempre el horario. Vuelvo así, es mejor decirle que tome antes del desayuno y media hora antes de consumir los alimentos. Debe evitar echarse en la cama para que se pueda facilitar el ajuste de dosis. Algunos medicamentos reducen la absorción de tiroxina, habíamos visto, y advertir sobre el riesgo de tomar dosis mayores a las que se ha indicado. Dosis un poco más elevadas que lo necesario pueden producir alteraciones cardíacas en la función cardíaca, aumentar el riesgo de fibrilación auricular, angina y provocar a la larga osteoporosis. El ajuste de la dosis de la levotiroxina en el hipotiroidismo primario después de 4 o 8 semanas de tratamiento con una dosis inicial, hay que reevaluar los síntomas y ver cómo está la TSH. Ajustar la dosis según la reducción en 12.5, 25, hasta tener niveles de TSH entre 0.2 a 3 y controlar la sintomatología. Existen comprimidos para dosificar 25 hasta 300 microgramos, facilitando la posología que el paciente necesite. Después que hay que hacer un control anual, etcétera, etcétera. Hay que evitar aumento de dosis porque podrían precipitar o agravar una coronariopatía o insuficiencia cardíaca. Síntomas refractarios pueden ser enfermedades asociadas, hemos dicho Addison, enfermedad celíaca, depresión, etc. El ajuste de la dosis de levotiroxina en el hipotiroidismo secundario, ese es hipotalámico. En ese caso la TSH no es útil y hay que mantener niveles de T4 libre o tener en cuenta la T4 libre. Causas o dificultades que no pueden controlar esta enfermedad. La principal causa es la falta de adhesión adecuada al tratamiento. Es importante repetir el intervalo de tomar antes del desayuno. Interacción de las drogas, sobre todo de drogas que perjudican la absorción. Habíamos dicho que eran el problema de las drogas particularmente usadas en el área neurológica. El embarazo, es necesaria tiroxina. En el embarazo, las necesidades de tiroxina aumentan 50% en la primera mitad del embarazo. Puede ocurrir empeoramiento progresivo si la producción residual de tiroides es muy poquitita. Los tratamientos subclínicos con T4 normal, no existe evidencias de que sea mejor dar o no la hormona tiroidea. El tratamiento de hipertiroidismo transitorio postparto o relacionado con la miodarona. Estas son situaciones que deben evaluarse para hipotiroidismo o hipertiroidismo. ¿Estamos? Bien. Tratamiento de las formas graves de mixedema, puede darse levotiroxina como una dosis inicial de 400 microgramos. Tratamiento de hipotiroidismo secundario, hipotiroidismo en la gestación, etc. Bien, hasta aquí quedamos, chicos. Creo que estamos en la mitad. Mañana vamos a continuar y mañana terminamos todo lo que es hormonas tiroideas y el jueves continuamos con hormonas suprarrenales. Un consejo, mañana el doctor Calvimontes va a dar hormonas suprarrenales. Por favor, asistan a su clase porque estoy seguro que van a salir muchas preguntas. Uno de los temas que más se toman es de corticoides, así que estén atentos a su clase, asistan y lean todo. Y conmigo el jueves vamos a repasar hormonas suprarrenales. Mañana continuamos en